Mi primer archivo lo leí y lo hojeé en mi propia casa cuando se recibía entonces en formato papel. Y la sensación que tuve fue la de participar por vez primera en algo que yo desconocía, que era una sociedad científica. Sí, mi primer día de residente de neumología en la planta 12 de mi hospital, en la planta de neumología, en el aula, había una estantería grande con un montón de revistas de un mismo tipo. Cogí una al azar, era un número de archivos de bronconeumología y creo que me sirvió para dos cosas. Una primera, pues leer una revisión de eosinofilas pulmonares, a la que algo me he dedicado, y en segundo lugar para ver el logo de SEPAR. Yo creo que fue mi primer contacto con SEPAR. Era residente de neumología en el hospital y la revista se recibía en el servicio y que la recibía primero el jefe de servicio y luego la dejaba en la biblioteca y estaba al alcance de todos los demás. Y estaba ya subrayada la revista, casi como iba a decir, como un derecho de pernada del jefe. Me permitió conocer grupos nacionales que publicaban. Entrar en el campo de la investigación. De hecho, mi primer artículo científico fue una nota clínica que me costó muchísimo de hacer, pero que felizmente se publicó y yo en esa época era R1. Me hizo mucha ilusión. Pues Archivos fue un poco el dogma. Creo haber contribuido pues, a posibilitarles un entorno en el que es posible publicar en nuestro idioma y publicar actividad realizada en España. Personalmente creo que introducimos a los residentes en la metodología, sobre todo y especialmente para que mejoraran su práctica clínica. Yo creo que podemos definir dos grandes bloques de artículos. Uno, el bloque formativo, es decir, de nuevo, pues probablemente revisiones, todos los documentos de la sociedad, consensos, guías, normativas, etc. Y la otra segunda parte de los documentos son los documentos más científicos, que vendrían a ser sobre todo pues, los artículos originales, en los cuales se publican pues, estudios de investigación. Un aspecto que en mi etapa se cuidó de forma muy determinante fue la publicación de forma regular de las normativas. En aquella época lo más importante fue, desde mi punto de vista claro, todos los artículos que estaban relacionados con el análisis y evaluación del estado de salud de los pacientes con patología obstructiva de la vía aérea. Fueron unos años en donde la actividad científica de la especialidad giraba muy alrededor del asma. Casi todo giraba, los simposios paralelos, los números extraordinarios, las publicaciones eran muy centradas en asma. Echando una vista atrás de esa época, pues quizá la publicación de algunas guías clínicas de asma, pienso en GEMA, el GSPOC, o algunas guías de infecciosas o de tuberculosis han tenido una repercusión en la comunidad científica especialmente destacada. Yo creo que hemos experimentado una gran revolución en los últimos 10 años probablemente, pero sobre todo en los últimos 5 años en el área de la EPOC. Para mí el hecho más relevante fue la normalización de la revista, de forma que pudimos adecuarla a las revistas de mayor prestigio internacional, lo que nos permitió entrar en el Index Medicus. Conseguir incluir la revista en los repertorios internacionales y que apareciera en el Science Index. Sobre todo las relaciones con la Sociedad Latinoamericana de Tórax, que lo abrimos a todo el mundo hispanohablante. Las traducciones al inglés también son en esta época cuando se reafirman, nos dieron una presencia internacional que favoreció mucho la revista. Participaban ya pues, autores no necesariamente españoles. Dos positivas. Pues la obtención de un pico de factor de impacto, pasamos de 2 en un momento y yo creo que eso colocó Archivos y a la neumología nacional en un ámbito internacional destacado. Creo que el segundo logro importante también ha sido la transición al formato online, que es algo que se imponía y que la realidad exigía y que se ha ido consolidando en el tiempo. Y desde luego también hay que reconocer un aspecto que resultó muy desgraciado para todos nosotros, que fue la sanción por el incremento de las autocitas y la pérdida durante 2 años del factor de impacto de Archivos. Creo que hemos contribuido en parte, o en gran parte, a esta mejoría y a esta recuperación del factor de impacto hace en estos momentos 2 años. No olvidemos que Archivos se publica en castellano, pero también se publica en inglés. Todos los meses, en realidad son 2 revistas las que se manejan desde el comité editorial, porque cada día 1 de cada mes salen las 2 versiones simultáneamente. SEPAR
y archivos son dos herramientas que están indisolublemente ligadas. Un matrimonio. Pero en régimen de separación de bienes, es decir, independientes cada uno de ellos, pero conviviendo. Creo que desde el año 69-70 es el órgano de expresión de la SEPAR, y quiero pensar también que a día de hoy la SEPAR también no podría vivir, entre comillas, sin la existencia de archivos de bronconeumología. Desde un punto de vista histórico, ver cómo la capacidad, la calidad y el impacto e importancia de nuestras investigaciones cada vez eran de mayor calidad y tenían una mayor repercusión. La posibilidad de publicar actividad científica realizada por muchos grupos en una revista con dedicación preferente a las enfermedades respiratorias. Durante algún tiempo, los grupos nacionales, cuando realizaban publicaciones en nuestro entorno, tenían que concurrir a otra serie de publicaciones de más características generalistas. Creo que para el mundo latino hispanoparlante iberoamericano, Archivos es claramente el documento oficial y es el documento con el cual trabaja todo el mundo. Creo que es la revista de prestigio, de impacto en lengua española. Pues el mismo futuro que puede reservarse a las revistas científicas, pues mucha competencia. Nuestra aspiración es situarla entre las 10 mejores del ranking del área de respiratorio y sería un sueño situarla en el primer cuartil. Creo que prosperidad, impacto y progresión. El futuro seguro que es entusiasmante.